Entonces, el segundo volumen también se encuentra disponible en la página de la biblioteca del CIPDI de la UCR, ahí está. Nada más que lo accedan cuando van a estudiar o cuando van a clases, ¿verdad? Nada más para que lo tengan en cuenta. Bueno, el capítulo 21 trata sobre la segunda ley de la termodinámica. Es un tema muy interesante y muy complejo, porque la segunda ley de la termodinámica es un enunciado que se puede decir de muchas formas distintas. Y en cada una de esas formas pareciera que es algo diferente, pero son afirmaciones o enunciados que uno los puede reducir lógicamente, digamos, a la misma afirmación. Históricamente, el interés por la segunda ley de la termodinámica viene a partir del estudio de las máquinas térmicas cíclicas. Una máquina térmica cíclica puede ser, por ejemplo, un motor, ¿verdad? Un motor de una locomotora, una máquina en una fábrica. Una máquina térmica es una máquina que agarra calor de una fuente y transforma parte de esa energía calórica en trabajo útil. Entonces, uno dice que es un proceso cíclico cuando en un diagrama de presión-volumen, el proceso que sigue la máquina se describe mediante un ciclo cerrado, ¿verdad? O sea, es un proceso que tiene un principio, continúa y al final se regresa al punto de partida. Entonces, esto sería una máquina cíclica. Una máquina térmica cíclica. Y la máquina lo que hace es que transforma el calor de una fuente en trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, una locomotora vieja es una máquina que donde se transforma el calor liberado por el carbón, ¿verdad? Echan carbón, lo queman, entonces el calor que genera el carbón es aprovechado como energía para producir un trabajo. En el caso de la locomotora, el trabajo que se produce es el movimiento de las ruedas, ¿verdad? O sea, el trabajo en este caso se entiende como la parte de la energía que el ser humano aprovecha en una máquina, ¿verdad? El movimiento cíclico del motor es el trabajo. O si fuera, por ejemplo, un ascensor, entonces el trabajo sería la máquina dando vueltas para levantar el ascensor, ¿verdad? O sea, hay muchos casos. Entonces, lo que por mucho tiempo se intentó hacer, en teoría y en la práctica, fue diseñar una máquina donde usted tiene una fuente de calor, ¿verdad? Le vamos a llamar QC. Ya vamos a decir qué significa eso. Donde el trabajo fluye a una máquina que la voy a representar con este círculo, una máquina térmica, y produce una cantidad equivalente de trabajo. ¿Okay? Entonces, la idea que tuvieron muchos científicos e ingenieros fue intentar producir una máquina que agarre una cantidad de calor y transforme todo ese calor en trabajo. Pero lo que siempre terminaba sucediendo es que una parte de esa energía se perdía en calor más frío. Entonces, ese calor que se pierde, un calor residual, vamos a llamar el calor QC. O sea, siempre hay una porción de la energía que se pierde en forma de calor residual QC. Entonces, siguiendo la ley de la conservación de la energía, entendemos que el calor QC, perdón, QC no, el calor QH, y aquí es QH, perdón, aquí me equivoqué, QH
el calor QH es igual al trabajo producido más el calor que se pierde en residuo, calor residual. Vamos a llamar a esto QH porque la letra H viene del inglés hot, caliente, ¿verdad? Y la letra C viene del inglés cool, frío. Entonces, lo que sucede es que una máquina térmica agarra calor de una fuente muy caliente, hot, ¿verdad? Y produce trabajo y a la vez produce un calor residual más frío. Entonces es llamado el calor Q, el calor C porque es C de cool. Entonces, por mucho tiempo, los ingenieros intentaron hacer una máquina térmica que no tuviera calor de residuo. O sea, una máquina que transforme todo el calor QH en trabajo útil. Sin embargo, eso nunca se logró conseguir, ¿verdad? De hecho, es bastante común escuchar o leer historias acerca de las famosas máquinas de movimiento perpetuo. Una máquina de movimiento perpetuo es una máquina que en teoría tenía que agarrar energía y transformarla toda en movimiento, en energía mecánica. Pero nunca nadie logró hacerlo. Entonces, la segunda ley de la termodinámica es de hecho un enunciado riguroso que lo que nos dice es que en realidad es físicamente imposible que una máquina que funcione en movimiento cíclico no produzca calor de residuo. Entonces, existe un enunciado de la segunda ley de la termodinámica, dice lo siguiente. O sea, la segunda ley dice que es imposible que una máquina térmica que funciona cíclicamente no produzca un calor residual QC. Es imposible. O sea, siempre tiene que haber una cantidad de calor que se pierde. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad que tenga el ser humano, ¿verdad? Para inventar una máquina que sea eficiente. O sea, eso es simple y sencillamente una ley fundamental de la física. Es imposible que no se produzca calor residual QC. Esto que está aquí se le conoce como el enunciado de Kelvin-Planck. Planck es famoso por sus contribuciones a la física cuántica, mientras que Kelvin es el mismo científico que le da el nombre a las unidades a la unidad medida de temperatura, el Kelvin. Entonces, existe una cantidad llamada la eficiencia de la máquina térmica. Recordemos que una máquina térmica entonces es una máquina que agarra una cantidad de calor QH, produce un trabajo y suelta una cantidad de calor QC al medio ambiente. Entonces, la eficiencia de una máquina térmica se define como la razón entre el trabajo producido y el calor QH que uno le suministra, ¿verdad? O sea, realmente lo que representa la eficiencia es cuánto trabajo produce la máquina en función de la energía que usted le suministra en forma de calor, o sea, en función de QH. Una máquina que fuera perfectamente capaz de convertir todo el calor en trabajo, debería ser una máquina donde la eficiencia sea igual a 1. O sea, 1 significa que todo el trabajo se convierte, que toda la energía se convierte en trabajo. Pero, como también sabemos que QH es igual al trabajo más QC y QC no es nunca igual a 0, entonces la eficiencia siempre va a ser un número que es mayor a 0 y menor a 1. Porque esto significa que la eficiencia es igual a QH menos QC
entre QH. O sea, es igual a 1 menos QC entre QH. Entonces, la eficiencia siempre es un número que es menor a 1 y mayor a 0. Donde una eficiencia de 1 significa que todo el trabajo todo el calor se convierte en trabajo, todo el calor se convierte en trabajo y una eficiencia de 0 significa que no produjo trabajo, ¿verdad? No produjo trabajo. Una máquina térmica real, entonces, tiene una eficiencia menor a 1, una eficiencia que puede ser igual a 0.1, 0.2, ¿verdad? A veces la eficiencia la escribimos como un porcentaje, ¿verdad? Vean que si la eficiencia se define como un número entre 0 y 1, entonces, si yo la multiplico por 100, sería un número que va entre 0 al 100%, ¿verdad? Ahora, una máquina térmica también se puede utilizar de otras formas que no son necesariamente para producir trabajo. Por ejemplo, tenemos a los refrigeradores. Todos sabemos que un refrigerador es una máquina doméstica que lo que hace es que consume electricidad y lo que produce es que el interior del refrigerador se encuentre a una temperatura más baja que el medio ambiente que lo rodea, ¿verdad? En la cocina el refrigerador está más frío que el medio ambiente. Entonces, un refrigerador lo que hace es que se coloca a la par de un depósito térmico frío. O sea, esto que está aquí, por ejemplo, este rectángulo rojo que estoy dibujando representa el interior del refrigerador, que se encuentra a una temperatura TC, ¿verdad? Entonces, el refrigerador agarra calor de el interior, agarra un calor QC y lo bota al medio ambiente. Y cuando lo bota al medio ambiente le llamamos el calor QH, que está a una temperatura más alta, TH. O sea, TH es mayor que TC, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, podría parecer que un refrigerador es una máquina que no respeta, digamos, la ley de que el calor siempre fluye de un medio más caliente a un medio más frío, ¿verdad? Pero un refrigerador puede hacer esto siempre y cuando reciba energía en forma de trabajo, ¿verdad? Usualmente, un refrigerador recibe su energía en forma de electricidad. Entonces, el trabajo que recibe el refrigerador es energía eléctrica, donde el calor que extrae del medio frío más el trabajo que recibe es igual a el calor que bota al medio ambiente caliente. Entonces, un refrigerador es una máquina que tiene que tener en algún lugar algún mecanismo que le permita botar el calor al medio ambiente, ¿verdad? O sea, extrae calor de un lugar que está frío y lo tira a un lugar que está más caliente y al hacerlo recibe energía para poder funcionar. Entonces, vean que el funcionamiento de un refrigerador es exactamente el opuesto al de una máquina térmica. Una máquina térmica lo que hace es que recibe el calor de un medio caliente, ¿verdad? Y produce trabajo y produce también calor de residuo, QC. Mientras que más bien un refrigerador lo que hace es que extrae calor de un medio ambiente que está frío, a la vez que recibe trabajo y toda esa energía la bota a un medio más cálido, ¿verdad? Y lo puede hacer siempre y cuando reciba trabajo. Entonces, un refrigerador también tiene asociada una eficiencia. Lo que pasa es que en el caso de un refrigerador, la eficiencia se le conoce
con las siglas COP. En inglés quiere decir Coefficient of Proficiency. Donde, en el caso de un refrigerador, el COP es igual al calor que logra botar el refrigerador, QC, dividido entre el trabajo que consume. Quisiera un momento que ustedes, si tienen la oportunidad, revisen el libro, porque en la página 560 explican esta fórmula, pero tiene un error. Porque en el libro dicen que COP es igual al trabajo efectuado dividido entre la energía transferida. Y es al revés, más bien es igual a la energía transferida entre el trabajo efectuado. El coeficiente COP puede ser mayor a 1 para un refrigerador. Puede perfectamente ser mayor a 1, mayor o igual a 1. Ahí no hay, digamos, limitante. Porque vean que QC es igual a QH menos W. Entonces, COP es igual a QC entre W. Es igual a QH menos W entre W. Entonces, esto que está aquí es igual a QH entre W menos 1. Entonces, esto perfectamente puede ser mayor a 1. De hecho, generalmente lo es. O sea, un refrigerador tiene un coeficiente COP mayor a 1. ¿Por qué se define el coeficiente COP de esta manera? Porque lo que uno busca con un refrigerador es extraer la mayor cantidad de calor QC posible al menor trabajo posible, ¿verdad? O sea, usted quiere que una cantidad de trabajo pequeña produzca el efecto de extraer una cantidad de calor grande. Entonces, los coeficientes de eficiencia siempre se definen como la razón de lo que queremos entre lo que gastamos, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es tener un QC grande y lo que gastamos es un W. Entonces se define como QC entre W. Vamos a ver, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede repetir cuál era el error del libro, la fórmula? En la página 521, en la página 560, dice algo así como que COP es igual al trabajo efectuado sobre la bomba de calor entre la energía transferida a baja temperatura. Y luego dicen que esto es igual a QC entre W. O sea, pero realmente esto está mal porque esto que está aquí está al revés. O sea, este va abajo y este va arriba. Pero este que está aquí sí está bien. ¿De acuerdo? O sea, el trabajo va abajo. Aquí está. Y la energía transferida va arriba. Aquí está. Listo, gracias. Ok. La otra máquina que se ve es la bomba de calor. La bomba de calor es una máquina que calienta un medio al extraer calor de un medio más frío. Aquí en Costa Rica eso no es para nada usual, pero una máquina que hace esto es una máquina de calefacción, ¿verdad? O sea, uno aquí en Costa Rica nunca usa calefacción porque casi nunca hace tanto frío, ¿verdad? Pero bueno, un horno microondas, por ejemplo, o una
o un horno de cocina grande, ¿verdad? Son máquinas que funcionan como bombas de calor. La bomba de calor, de hecho, funciona igual que un refrigerador, en cierta forma. Porque lo que hace es que agarra calor de un medio que está frío, o sea, un medio que se encuentra a una temperatura TH, sí, no, TC que está frío, agarra calor, un calor QC, y entonces la bomba de calor lo que hace es que tira ese calor a un medio, una temperatura TH, donde TH es mayor a TC. Y para hacerlo tiene que agarrar trabajo de alguna parte. Entonces, esto es igual que un refrigerador, porque un refrigerador también lo que hace es que extrae calor de un medio frío y lo tira a un medio caliente. La diferencia es lo que queremos obtener a partir de esto, porque el objetivo de un refrigerador es hacer que el medio frío se enfríe más, ¿verdad? Mientras que el medio de una bomba de calor, o el fin de una bomba de calor es conseguir que el medio caliente se caliente más, ¿verdad? Entonces, en el caso de la eficiencia de una bomba de calor, también se escribe COP, pero se define distinto. La eficiencia de la bomba de calor es igual al calor QH dividido entre el trabajo, ¿verdad? Recuerden que en el caso de un refrigerador, COP era QC entre W. Para una bomba de calor es QH entre W. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere obtener a partir de una bomba de calor es que el calor que usted bota al medio caliente sea lo más grande posible para el trabajo que usted le puso a la máquina, ¿verdad? En este caso, QH es igual al trabajo más QC. Entonces, COP es igual al trabajo más QC entre el trabajo es igual a 1 más QC entre el trabajo. Entonces, COP siempre es, de hecho, mayor a 1 para una bomba de calor. Entonces, esto nos lleva aquí a otra formulación de la segunda ley de la termodinámica. La formulación de Clausius de la segunda ley de la termodinámica dice que es imposible construir un refrigerador que bombee calor de una fuente fría a un depósito más caliente sin que el refrigerador reciba una fuente de trabajo para funcionar. O sea, en otras palabras, lo que la segunda ley de termodinámica quiere decir es que es imposible que el calor fluya naturalmente de un depósito frío a uno más caliente. La única forma en que eso puede pasar es que usted tenga un refrigerador y usted le meta al refrigerador trabajo para que lo haga. De otra forma, el calor nunca puede fluir jamás de una fuente más fría a una más caliente. Solamente puede ir de una fuente más caliente a una más fría.
Vamos a ver. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por el momento no, profe. Ok. Ahora, vamos a ver un concepto que es el de procesos reversibles e irreversibles. Entonces, digamos que ustedes tienen un proceso termodinámico. Entonces, lo vamos a representar en un diagrama de presión-volumen, como hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Y entonces, hay un gas que viaja del punto inicial al punto final, ¿verdad? Entonces, para viajar del punto inicial al punto final, el gas sigue un camino en este gráfico, ¿verdad? Entonces, va hacia acá. Entonces, un proceso es reversible cuando usted puede tomar al azar cualquier punto de este camino y decir que en ese punto el gas tiene una presión, un volumen y una temperatura definidos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ustedes saben que un gas ideal es un gas que normalmente obedece la ecuación de presión por volumen igual al número de moles por NRT, ¿verdad? Ok, pero si un gas es llevado de un punto a otro punto en este gráfico muy rápido, o sea, de una forma violenta, muy rápida, entonces las moléculas de gas no se van a poder acomodar de manera tal que tenga una temperatura definida para cada paso del proceso. Es decir, usted nada más puede estar seguro de que el gas tiene una presión, un volumen y una temperatura definida si el gas hace este proceso de manera muy lenta. Porque si va muy despacio, entonces el gas tiene tiempo para irse acomodando, ¿verdad? Tiene tiempo para ir ganando presión, para ir ganando volumen y temperatura. Pero si el gas va muy rápido, entonces cuando llegue a este punto, la fricción, la turbulencia, un montón de factores caóticos van a hacer que una gran cantidad de la energía del gas se disipe en forma de calor y entonces no va a tener una temperatura definida. Entonces, decimos, ¿verdad? Decimos que un proceso reversible es aquel que sucede muy despacio y entonces el gas o el sistema tiene la posibilidad de mantener una temperatura, volumen y presión definidas durante todos los puntos del proceso. Es decir, Profe, una pregunta. ajá, En una escala de tiempo, ¿qué se considera despacio? Como por ejemplo, algún ejemplo, como decir, 1 minuto es lento, 10 minutos es lento, media hora es lento. es una idealización. O sea, un proceso reversible en realidad no existe. Ningún proceso real es reversible. Todos son irreversibles. Ok. Lo que pasa es que entre más lento sea, más se va a aproximar a un proceso reversible. Entonces, usted me pregunta a mí, ¿cuánto tiempo es? O sea, no hay respuesta para eso. Simplemente es entre más lento, mejor, ¿verdad? Entonces, Ok. un proceso reversible es un proceso donde no actúa la fricción ni la turbulencia. En cambio, un proceso
un proceso irreversible es aquel donde la turbulencia y la fricción indefinen las variables anteriores. Todos los procesos reales son irreversibles. Por ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, un motor, por ejemplo, un motor de una locomotora que, como ya les dije, es una máquina que agarra el calor del carbón que se quema, ¿verdad? Entonces, es una máquina real porque el mecanismo del motor está sometido siempre a la fricción, o sea, las partes del motor chocan entre sí, se deslizan, entonces siempre se pierde una cantidad de energía debido a eso, debido a la fricción. O sea, sin importar qué tan despacio ustedes pongan a correr el motor, siempre va a haber una parte de la energía que se pierde. O sea, es imposible que no pase. Pero, idealmente, si el motor funcionara muy despacio, se perdería menos energía, ¿verdad? Entonces sería un proceso que se aproxima más a un proceso reversible. De hecho, se utiliza la palabra reversible, porque lo que quiere decir es que si ustedes se mueven por este proceso y luego se devuelven, entonces el gas o el sistema va a regresar al estado que tenía en un principio, ¿verdad? Completamente el mismo. Pero los procesos reales son irreversibles porque es imposible devolverse al estado inicial tal y como era, porque siempre se pierde una parte de la energía, de cualquier forma, o sea, se pierde en forma de fricción, en forma de turbulencia. Entonces, la reversibilidad es una idealización, o sea, es un concepto que nos sirve para estudiar fenómenos físicos de una manera más simple, pero que en última instancia no es real, ¿verdad? Es como cuando ustedes, por ejemplo, en Física 1, hacían cálculos de movimiento parabólico ignorando la resistencia del aire, ¿verdad? Es una idealización, realmente no existe, pero se puede asumir por simplicidad que se hace así. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre algunos ciclos termodinámicos. En primer lugar, tenemos el proceso de Carnot. Un proceso de Carnot es un proceso reversible, o sea que no es real, ¿verdad? Pero que ustedes lo pueden suponer como reversible, y consta de dos isotermas y dos procesos adiabáticos. Entonces, el proceso de Carnot se dibuja en un diagrama de presión-volumen. Tienen la presión, tienen el volumen, ¿verdad? Y tienen dos isotermas. A mano alzada las voy a dibujar de esta forma. Tenemos una isoterma, una temperatura T1 y una isoterma a una temperatura T2, donde vamos a decir que T2 es mayor a T1, ¿verdad? La temperatura T2 es más grande a la temperatura T1. Entonces, en una máquina de Carnot, la máquina extrae su energía de una fuente que se encuentra a una temperatura T2, mientras que bota la energía residual a una fuente que está a una temperatura T1. Cuando la máquina de Carnot funciona, entonces, primero, desciende a lo largo de la isoterma de un punto A a un punto B, pero después
se sale de la isoterma y lleva a cabo un proceso adiabático hasta que llega a un punto C. Entonces, de A a B es una isoterma. De B a C es adiabático. Adiabático significa que no gana ni pierde calor. Después, se devuelve por esta isoterma hasta que llega a este punto D. Entonces, de C a D es una isoterma y de D a A es otro proceso adiabático. Esto no es isovolumétrico, ¿verdad? Es adiabático. Entonces, el ciclo de Carnot es un gas, ¿verdad?, que continúa haciendo constantemente los mismos pasos. Entonces, mientras funciona, la máquina de Carnot produce una cantidad de trabajo. El trabajo que produce la máquina de Carnot corresponde al área encerrada en este gráfico. Al área encerrada. Que de hecho, el área encerrada se puede calcular. Vamos a ver cómo. Entonces, digamos que tenemos una máquina de Carnot y yo quiero calcular cuál es la eficiencia de esta máquina. Vamos a calcular la eficiencia de la máquina de Carnot en términos de T1 y T2. Entonces, tal vez sea bueno explicar un poco qué pasa en cada proceso. Vean que durante el proceso de A a B, la máquina de Carnot se mantiene a temperatura constante. Es durante este proceso que el sistema recibe calor. Recibe calor porque lo recibe de una fuente caliente. Entonces, aquí el sistema gana una cantidad de calor QH, que corresponde al calor QAB. Mientras el gas va del punto B al punto C, el calor que recibe o el calor que produce es igual a 0. ¿Por qué? Porque es un proceso adiabático, ¿verdad? Cuando el gas se encuentra en C y se desplaza hacia D, el volumen se reduce y entonces ahí es cuando el gas bota el calor residual, el calor QC, es igual al calor Q de C a D. Y finalmente, el calor que bota durante el proceso de D a A también es igual a 0. ¿Por qué? Porque es adiabático. Entonces, la eficiencia de la máquina de Carnot es igual, por definición, es igual al trabajo producido entre el calor QH, ¿verdad? Y esto hemos dicho que era igual al calor QH menos QC entre QH. Entonces igual a 1 menos QC entre QH. Entonces, aquí lo que queremos hacer es simplemente calcular cuánto es QC y cuánto es QH en términos de las cantidades que nos da el problema. Entonces, vean que en el proceso que va desde A hasta B, de A a B tenemos una isoterma
¿Cómo es que nosotros calculábamos el calor que recibe un sistema durante un proceso isotérmico? Bueno, para hacerlo nos recordamos de la primera ley de termodinámica. Esa ley dice que el cambio de energía interna es igual al calor recibido más la energía que recibe el gas en forma de trabajo, ¿verdad? Ahora, en un gas ideal, la energía que se recibe durante un proceso isotérmico es siempre igual a cero. Pues quiere decir que cero es igual al calor recibido más el trabajo recibido. O sea, que el calor recibido es igual a menos el trabajo recibido. Entonces, ¿cómo se calculaba el trabajo durante un proceso isotérmico? Bueno, el calor sería igual a menos el trabajo y sería igual entonces a menos la integral de presión con respecto al volumen, ¿verdad? En este caso, entonces, vamos a calcular esta integral para el proceso isotérmico. Tal vez para hacerlo, voy a continuar en la siguiente pizarra porque ya no me cabe acá. El trabajo, bueno, el calor es igual a la integral de la presión con respecto al volumen. Del volumen que tiene en el punto A al volumen en el punto B, ¿verdad? Volumen en A al volumen en B. Donde, por cierto, la presión es igual al número de moles por la constante R por la temperatura T2 dividido entre el volumen. ¿Por qué T2? Porque el punto A y el punto B se encuentran los dos dentro de la misma isoterma y por lo tanto se encuentran ambos a la misma temperatura. Entonces, esta integral es igual a la integral del volumen A al volumen B de nRT2 entre V, de V, ¿verdad? NR y T2 son constantes. Entonces, esto es igual a nRT2 por el logaritmo de el volumen B entre el volumen A. Vean que este calor es positivo, porque el volumen B es más grande que el volumen A, ¿verdad? El volumen crece, se expande. Y por lo tanto, el calor QAB queda igual al calor QH es igual a nRT2 por el logaritmo de volumen B entre el volumen A. Ahí lo dejamos en términos de la razón entre los volúmenes. ¿Ok? Luego, calculemos el calor de salida QC. El calor de salida QC es igual al calor en el proceso de CAD, ¿verdad? Vean que durante el proceso de CAD también nos encontramos en una isoterma. Nada más que ahora la isoterma se encuentra a una temperatura T1 y el proceso es de compresión. O sea, es un proceso en el cual el volumen se reduce. Entonces, el planteamiento para calcular este calor es igual al de la vez pasada. Nada más que una cosa muy importante. Cuando el gas se mueve del punto C al punto D, el gas pierde calor, ¿ok? Pierde calor. Y yo lo que quiero calcular es cuánto calor es el que el gas le cede al sistema. Por lo tanto, voy a calcular el calor en el proceso de CAD, pero lo voy a tomar como una cantidad positiva, aunque me dé negativa.
Por lo tanto, voy a tomar a QC como un valor absoluto. Entonces, el calor QC es igual al valor absoluto del calor en el proceso de C a D, ¿verdad? Y esto que está aquí es el proceso en una isoterma. Entonces, es el valor absoluto de la integral de la presión con respecto al volumen cuando el gas se va de un volumen C a un volumen D. Y es el valor absoluto de la integral de N, R, T1 entre V, dV, desde un volumen C a un volumen D, ¿verdad? ¿Por qué pongo aquí T1? Porque el proceso C y el proceso D se encuentran ambos sobre la isoterma de temperatura T1. Y esto es igual a la magnitud de NR T1 logaritmo de VD entre VC, ¿verdad? Ahora, vean que VD, el volumen en el punto D, es más pequeño que el volumen en el punto C. Por lo tanto, al calcular el logaritmo de VD entre VC, nos da un número negativo. Entonces, hay que darles vuelta, ¿verdad? Entonces, QC es igual a N, R, T1 por el logaritmo de VC entre VD. ¿Okay? ¿Vieron qué fue lo que hice ahí, verdad? Les di vuelta para que me quede una cantidad positiva. Por lo tanto, ahora la eficiencia, que es igual al trabajo entre QH, que es igual a 1 menos QC entre QH, entonces ya tenemos a QH y a QC. Esto es igual a 1 menos QC, que es NRT1 por el logaritmo de VC entre VD dividido entre NR por T2 por el logaritmo de VD entre VC, perdón, logaritmo de VB entre VA. Aquí podemos cancelar las N's y las R's. Entonces nos queda que esto es igual a 1 menos T1 logaritmo de VC entre VD dividido entre T2 logaritmo de VB entre VA. Ahora bien, esto puede parecer, digamos, que todavía queda muy complicado porque la expresión para la eficiencia nos queda dependiendo de las temperaturas T1 y T2, pero además nos queda dependiendo de los volúmenes C, D, B y A, ¿verdad? Entonces tenemos que ingeniarnos algún procedimiento adicional para simplificar la expresión. Y para hacerlo tenemos que tomar en cuenta que los procesos de B a C y de D a A son procesos adiabáticos. Entonces, como son procesos adiabáticos, nosotros podemos utilizar las relaciones que hemos visto en el capítulo anterior, en el capítulo de la primera ley, de la ley cinética de los gases, de la teoría cinética de los gases. Entonces, recuerden que hay una fórmula muy importante para un proceso adiabático, que es lo siguiente. Cuando tenemos un proceso adiabático, la temperatura 1 por el volumen 1 a la gamma menos 1 es igual a la temperatura 2 por el volumen 2 a la gamma menos 1. Entonces, cuando yo aplico esa ley a este proceso en particular, eso me aporta dos relaciones importantes. Quiere decir que la temperatura 1 por el volumen D a la gamma menos 1 es igual a la temperatura 2 por el volumen A
a la gamma menos 1. Y por otro lado, quiere decir que la temperatura 2 por el volumen B a la gamma menos 1 es igual a la temperatura 1 por el volumen C a la gamma menos 1. ¿Por qué? Porque el punto D y el punto A se encuentran ambos sobre el mismo proceso adiabático, mientras que el punto B y el punto C se encuentran los dos sobre el mismo proceso adiabático. Entonces, yo puedo aprovecharme de estas relaciones para simplificar todavía más el cálculo de la eficiencia, ¿verdad? Vamos a tomar esto y lo vamos a copiar en otra pizarra. Entonces, tenemos en primer lugar, entonces, que la eficiencia nos ha quedado que era igual a 1 menos T1 entre T2 por el logaritmo de VC entre VD entre logaritmo de VB entre VA. Y por otro lado, teníamos que T1 por VD a la gamma menos 1 es igual a T2 por VA a la gamma menos 1. Y también tenemos que T2 por VB a la gamma menos 1 es igual a T1 por VC a la gamma menos 1. Ok, entonces vamos a simplificar esta ecuación al eliminar 2 de los 4 volúmenes que vienen ahí. Por ejemplo, podríamos quitar VC y quitamos quitemos VC y VD. Entonces, de esta forma, VD es igual a T2 entre T1 por VA y las temperaturas me quedan elevadas a la 1 entre gamma menos 1, ¿verdad? Y luego aquí tenemos que VC es igual a T2 entre T1 a la 1 entre gamma menos 1 por VB. Esto que acabo de hacer se ve bastante feo, pero es por una buena razón, porque entonces yo tengo que la eficiencia es igual a 1 menos T1 entre T2 por el logaritmo de VC entre VD entre el logaritmo de VB entre VA. Entonces, vamos a sustituir este VC por este VC y este VD por este VD. Es igual a 1 menos T1 entre T2 por el logaritmo de, entonces, VC es T2 entre T1 a la 1 entre gamma menos 1 por VB, ¿verdad? Mientras que VD es T2 entre T1 por 1 entre gamma menos 1 por VA, dividido entre logaritmo de VB entre VA. Este se va con este y luego este se va con este, ¿verdad? Entonces nos queda que la eficiencia en la máquina de Carnot es igual a 1 menos T1 entre T2. O sea, nos eliminamos de un solo los volúmenes. Porque nos aprovechamos de las propiedades especiales que tienen los procesos adiabáticos en gases ideales. Donde
Recuerden que, por cierto, T1 es menor a T2, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo aquí? En fin, lo que hice fue calcular la eficiencia en términos de las temperaturas usando las relaciones que hemos visto para procesos adiabáticos e isotérmicos, usando la primera de la termodinámica y también usando la teoría cinética de los gases. Entonces, vamos a poner aquí, a modo de resumen, que la máquina de Carnot funcionando entre dos fuentes de calor TH y TC tienen una eficiencia de... Entonces, la eficiencia de la máquina de Carnot es igual a 1 menos TC entre TH. 1 menos TC entre TH. Que también es igual a 1 menos QC entre QH. Y por lo tanto, para la máquina de Carnot, entonces tenemos que QC entre QH es igual a TC entre TH, ¿verdad? Entonces, aquí viene otra forma importante de definir la segunda ley de la termodinámica. De hecho, se conoce como el teorema de Carnot, que corresponde a otro enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Para una máquina térmica funcionando entre dos depósitos térmicos con temperaturas TC y pH, la máquina de Carnot es la que tiene la mayor eficiencia posible. La máquina de Carnot es la máquina térmica que en teoría tiene la mayor eficiencia posible. Es 1 menos TC entre TH. Cualquier otra máquina térmica va a tener una eficiencia menor. Y eso pasa por dos razones diferentes que hay que entender bien. En primer lugar, la máquina de Carnot se supone que es una máquina que funciona a través de procesos reversibles únicamente. Por lo tanto, la máquina de Carnot es una idealización donde no interviene la fricción ni la turbulencia y por lo tanto no hay pérdidas de energía en forma de energía interna, ¿verdad? Y por otra razón es que la máquina de Carnot es una máquina que específicamente funciona siguiendo dos isotermas y dos adiabáticas. Mientras que otra máquina térmica podría seguir otro camino. Por ejemplo, ahora vamos a ver otra máquina térmica que sigue el proceso de Otto. En el proceso de Otto, la máquina funciona entre dos adiabáticas y dos procesos a volumen constante. Entonces, es una máquina donde la eficiencia es menor, porque el camino que sigue no maximiza el trabajo producido. Podríamos decirlo de esta manera, el camino que maximiza
el trabajo producido corresponde al de la máquina de Carnot. Y el hecho de que la mayor eficiencia posible corresponda a una máquina de Carnot es otra forma diferente de enunciar la segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver, ¿hay alguna duda? Profe, disculpe, yo ¿Sí? tenía una consulta con el trabajo de la parte del isoterma AB. En este caso, ¿a dónde se va el negativo que está delante de la integral? Anteriormente, en la postulación, como de lo que usted postula ahí, en el fondo, que no hay que sea el negativo. Acá, ¿por qué puse negativo? Bueno, simplemente estoy siguiendo la convención del libro de poner un menos para indicar el trabajo producido por el gas, ¿verdad? Pero realmente, digamos, aquí lo importante, digamos, más allá del signo, es que usted, digamos, se acuerda que en el proceso de A a B, por ejemplo, cuando el gas va de A a B, el volumen crece, se expande, ¿verdad? Entonces, el gas, al expandirse, está produciendo un trabajo positivo sobre el medio ambiente, ¿ok? Luego, como sabemos que en ese proceso la energía interna del gas no cambia, pues quiere decir que el gas está tirando energía en forma de trabajo, pero está absorbiendo energía en forma de calor. Entonces, quiere decir que la energía que absorbe el gas es positiva. Entonces, QAB es positivo, ¿verdad? Pero digamos, la forma, digamos, la forma correcta de entenderlo es que, digamos, recordando que cuando un gas se expande, el gas es el que produce trabajo positivo. Y cuando se contrae, es trabajo negativo. Cuando hablamos del proceso de CAD, que también es una isoterma, ¿verdad? Ahí el gas está comprimiendo. Entonces, ahí el gas está ejerciendo un trabajo negativo. O bien, podríamos decir que en el proceso del CAD es el medio ambiente el que está haciendo un trabajo positivo sobre el gas para comprimirlo. Y que por lo tanto, si el gas está haciendo un trabajo negativo, el gas está absorbiendo también un trabajo negativo, porque el gas está botando calor, ¿verdad? El gas bota calor y entonces el gas que absorbe es negativo o el gas que bota es positivo. Sea como sea, la eficiencia, digamos, se calcula en absolutos, nada más. Entonces, para eso yo tomo simplemente el valor absoluto de los calores. O sea, aquí yo tengo que la eficiencia es igual al absoluto del trabajo dividido entre el absoluto del calor QH, ¿verdad? O sea, yo me preocupo únicamente por los absolutos. Por eso fue que aquí, en este cálculo, le puse el absoluto para asegurarme de que era positivo, ¿verdad? Si yo hubiera querido, también hubiera podido haber hecho lo mismo acá. Hubiera puesto un absoluto. Lo que pasa es que acá yo sabía que me iba a dar positivo, ¿verdad? Porque el volumen crecía. Pero da eso. Ok, gracias. ¿Ok? Ahora, el ciclo de Otto se parece más al ciclo que sigue un motor de carro, un motor de diésel. En un ciclo de Otto, nosotros tenemos un diagrama de presión-volumen y dibujamos dos isotermas. Entonces, esta va a ser la temperatura TH por la temperatura mayor.
y esta va a ser la temperatura TC, porque es la temperatura menor. Entonces, en un ciclo de Otto, nosotros tenemos dos volúmenes característicos diferentes. Tenemos un volumen 1 y un volumen 2. Vean que el volumen 1 es mayor al volumen 2, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el gas empieza en un punto donde tenemos un volumen 2 y se corre horizontalmente a la derecha hasta llegar al volumen 1 y una temperatura T1. Entonces, esto que está aquí es el punto inicial del proceso. Punto O. Esto es el punto A. Y el gas viaja en esta dirección. Después, el gas sufre un proceso a volumen constante, donde la presión crece. Entonces llega hasta el punto B. Pero la flecha no llega hasta la parte de arriba, sino que llega un poquito más abajo. Pues de hecho el punto B se encuentra acá. Después el gas se comprime hasta llegar aquí, a un punto donde la temperatura es TH. Entonces, el proceso que hace desde B hasta C es un proceso adiabático. Luego el gas viene por acá. Y finalmente se regresa al punto A. Siguiendo una adiabática. Esto llamémoslo el punto D. Es una adiabática. Aquí la dirección es opuesta. Ya sigue esta dirección. Entonces, el trabajo sería el área encerrada por esta figura. Pero en este caso, en un ciclo de Otto, la eficiencia no es igual a 1 menos TC entre TH. La eficiencia es igual a 1 menos 1 entre V1 entre V2 a la gamma menos 1, donde gamma era Cp entre CV. Entonces depende del tipo de gas. ¿Por qué no sigue esta fórmula? Porque esta fórmula es válida solo para el ciclo de Carnot. Mientras que esta fórmula se puede demostrar de una forma análoga como yo lo hice anteriormente. O sea, uno lo que hace es que uno empieza definiendo la eficiencia como el trabajo entre QH, ¿verdad? Entonces 1 menos QC entre QH.
Y lo que hace después es que va calculando cuánto es QC, cuánto es QH, hasta que llega al valor de la eficiencia. Pero no vamos a hacer eso porque es un proceso, ¿verdad?, largo, y de hecho eso es un ejercicio que ustedes podrían hacer para practicar, ¿verdad? Profesor, disculpe, una consulta. ¿Sí? Es que en el diagrama del libro el punto B y el punto D creo que están intercambiados, si no estoy equivocado, pero no sé si eso tiene como alguna razón o así. Bueno, la razón sí, pero digamos si tiene alguna importancia en este diagrama que usted hizo. ¿De cuál? El punto D y el punto B. Ah, es que está en revés. Sí. En el libro este es D y este es B. Pero están punteados nada más para indicar que están en el mismo volumen. Eso es todo. ¿Es eso? Sí, o sea, yo leí el procedimiento del motor, entonces ahí vi como que de A pasaba a B y se comprimía, etcétera. Entonces por eso Sí. preguntaba si era como relevante. Es por eso, o sea, nada más es la etiqueta. Igual en el libro viene explicado, como dice usted, viene explicado cómo funciona el motor, o sea, cómo funciona, digamos, el mecanismo con todo y el pistón, las bujías, la chispa, ¿verdad? No voy a explicar eso porque, o sea, realmente no es importante para el curso de física, pero si les interesa lo pueden ver porque es una parte importante, digamos, del funcionamiento de los motores. Desde el punto de vista ingenieril es interesante, ¿verdad? Desde el punto de vista del curso, no, porque no es una parte, digamos, fundamental de la física, pero si lo pueden leer sería muy bueno. Entonces, ya digamos, para ir terminando de ver la teoría, vamos a ver lo último que entra, que es el tema de la entropía. Entonces, cuando uno describe un sistema complicado como un gas, uno tiene que diferenciar entre lo que es un macroestado y lo que es un microestado. El macroestado se refiere a las cantidades físicas que describen al gas como un todo. Pero entonces, el macroestado incluye a la presión, al volumen, a la temperatura, involucra también a la energía interna y, como vamos a ver ahora, involucra también a la entropía del gas. Mientras que un microestado se refiere a la posición y la velocidad individual de cada partícula dentro del gas. Entonces, evidentemente, el macroestado en principio es fácil de medir, ¿verdad? En cambio, el microestado no, porque es prácticamente, digamos, en la práctica es imposible conocer exactamente cuál es la posición y cuál es la velocidad de cada una de las partículas dentro de un gas. O sea, no se puede hacer, ¿verdad? Y tampoco tiene sentido hacerlo porque no se gana nada con eso. Entonces, el microestado no se mide, no se puede medir, ¿verdad? O sea, para tener el microestado, usted tendría que tener, ¿verdad?, la caja de gas y tener una noción de cuántas partículas hay, dónde se encuentran, ¿verdad? Y cuál es la velocidad de cada una y hacia dónde, ¿verdad? O sea, eso no se puede medir, o sea, es imposible. Pero el punto importante es que para un macroestado en particular,
existe un número de microestados que lo hacen posible. O sea que si usted tiene, por ejemplo, un gas y usted sabe que la temperatura del gas es tal, el volumen es tal, la presión es tal, la energía es tal y la entropía es tal, entonces usted tiene, digamos, una lista de cuáles son los posibles microestados que lo pueden configurar así. Y también sabe cuáles microestados no pueden ser, ¿verdad? Lo que pasa es que el número de microestados es gigantesco, ¿verdad? Usted no puede decidir cuál es y cuál no es. Pero usted sabe por lo menos que para un macroestado en particular existe entonces un microestado o varios que le corresponden. Entonces, en el libro le dicen a usted que considere como un ejemplo a esto lo que sucede cuando usted tiene un par de dados. Usted tiene un par de dados, ¿verdad? Y usted entonces suma los números que le salieron, usted obtiene el macroestado. Entonces, el macroestado para el par de dados sería la suma de las dos caras. Mientras que el microestado es el valor de cada una de las caras. Entonces, por ejemplo, si usted quiere considerar el macroestado de 2, entonces el único microestado que hace posible que salga un 2 es cuando usted tira los dos dados y cada uno de ellos sale con 1, ¿verdad? Porque esa es la única forma en que le puede salir un 2. De hecho, si usted tira un par de dados, es imposible que le salga 1, ¿verdad? Porque los dados no pueden mostrar un 0. En cambio, si usted tiene un macroestado de 4, entonces hay más de un microestado que lo hace posible. Una posibilidad es que le salga un dado con un 1 y un 3, ¿verdad? La otra posibilidad es que le salga un dado con un 2 y el otro dado con un 2. Y la otra posibilidad, que es diferente a la primera, es que le salga el primer dado con un 3 y el segundo dado con un 4, con un 1, ¿verdad? Entonces tiene 3 microestados diferentes. Hay 3 microestados para un 4 y hay solamente 2 microestados, solamente hay un microestado para un 2. Entonces, una idea que es muy importante en toda esta discusión es que todos los microestados son igualmente probables. O sea, por ejemplo, si los dados son dados que están bien construidos, ¿verdad? Entonces, cada uno de los dados tiene exactamente la misma probabilidad de salir con un 1, salir con un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6, ¿verdad? Pero, como los diferentes macroestados tienen cantidades distintas de microestados, eso quiere decir que hay algunos macroestados que son más probables que otros, ¿verdad? Por ejemplo, hay 3 microestados que corresponden al número 4, pero solo un microestado que corresponde al número 2. Por lo tanto, es 3 veces más probable obtener un 4 que un 2. ¿Ah?
¿Por qué? Porque el número de microestados que permiten un 4 es mayor al número de microestados que permiten un 2, a pesar de que cada uno de los microestados es igual de probable que los otros, ¿verdad? Entonces, ahí es donde aparece, digamos, la importancia de entender bien cuál es la diferencia entre microestado y macroestado. Entonces, al igual que para un par de dados, cuando tenemos un gas, ¿verdad? Existen algunos macroestados del gas que son más probables que otros porque son macroestados que tienen un número de microestados más grandes. Vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que acabo de explicar? Por ejemplo, en el problema de los dados, el macroestado más probable es el número 7, porque el número 7 es el que tiene la mayor combinación de posibilidades que tiene un 7, ¿verdad? 6 y 1, 5 y 2, 4 y 3, 3 y 4, 2 y 5 y 1 y 6. Son 6 posibilidades diferentes. Entonces, vamos a definir lo que es la entropía. Para un gas con un macroestado donde el número posible de microestados es W mayúscula, la entropía se define como, pues ponemos a continuación, se define como S y es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de W. O sea que la entropía crece logarítmicamente con el número de microestados. Esta fórmula es fundamental en la física estadística. Se utiliza para calcular la entropía, pero nosotros no la vamos a utilizar para este curso porque en la práctica resulta extremadamente difícil calcular cuánto es el número de microestados, ¿verdad? Ustedes se imaginarán que un gas que tiene un mol de partículas, o sea, tiene 10 a la 23 partículas, ¿verdad? Por decir algo. Entonces quiere decir que el número de posibilidades es gigantesco, es astronómico. Entonces el cálculo de la entropía se dificulta considerablemente. Sin embargo, lo que sí vamos a ver en este curso es cómo calcular el cambio en la entropía para un gas durante un proceso termodinámico. El cambio en la entropía delta S, ¿verdad? Ojo que se escribe con un delta porque estamos hablando de un cambio. O sea, S final menos S inicial se calcula como, entonces, tenemos que un cambio infinitesimal en la entropía, o sea, un ds, es igual a un cambio infinitesimal en el calor recibido por un sistema entre la temperatura del sistema. Entonces, yo puedo integrar esta ecuación y por lo tanto obtener que el cambio en la entropía es igual a la integral de Q entre T. Pero algo muy importante es que esta fórmula es solo válida para procesos reversibles. Entonces, lo que vamos a discutir ahora rápidamente es
cómo aplicar esta integral a procesos en concreto. Por ejemplo, en un proceso isobárico, nosotros tenemos que dQ es igual al número de moles por Cp por dt, ¿verdad? Entonces quiere decir que el cambio en la entropía es igual a la integral de dQ entre T y es igual a N por Cp por dt entre T integrado desde una temperatura inicial a una temperatura final. Esto es igual a NCp por el logaritmo natural de TF entre T inicial. En un proceso a volumen constante sucede algo parecido, nada más que es con CV, ¿verdad? dQ es igual a N CV de T. Entonces, delta S es igual a la integral de dQ entre T, es igual a la integral de NCV dt entre T. E integramos desde la temperatura inicial a la temperatura final. Entonces, igual a NCV logaritmo natural de TF entre T inicial. Para un proceso a temperatura constante, o sea, un proceso isotérmico, tenemos que T es constante, ¿verdad? Entonces, como T es constante, entonces delta S es igual a la integral de dQ entre T. T es constante, entonces T sale de la integral, ¿verdad? Y por lo tanto simplemente es igual al calor recibido entre la temperatura. Simplemente. Y por último, para un proceso adiabático, recuerden que cuando es adiabático no hay intercambio de calor. Entonces quiere decir que dQ es exactamente igual a 0 y que por lo tanto la entropía, el cambio de entropía es dQ entre T es igual a 0 cuando es adiabático. Entonces, son fórmulas que se adaptan diferentemente para cada uno de los procesos. Vamos a ver, ¿hay alguna duda? ¿Preguntas? Profe, disculpe que moleste otra vez, pero esto que usted dijo al final del proceso diabático, es que yo leí que solo se cumplía, o más bien que no se podía cumplir por algunas condiciones como que fuera reversible o algo así. De hecho, hay un problema como de los de examen que trae el libro donde pregunta eso y luego se explica un ejemplo, pero no sé si tiene relación con eso que usted está diciendo en este caso. Tiene toda la razón. Por eso yo aclaré que esta fórmula solo es válida para procesos reversibles, ¿verdad? Si no es reversible, no se puede aplicar. Pero entonces ya habría que ver por qué no se puede aplicar, ¿verdad? O sea, puede ser un problema bastante complicado. Pero digamos, si es adiabático y además es reversible, entonces sí se puede. Esa es la suposición. Ok, gracias. ¿Okay? Pero tiene razón en señalar eso, por supuesto, ¿verdad? Estas 4 fórmulas que acabo de ver son válidas únicamente para procesos reversibles. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, entonces dejémoslo hasta acá. El jueves vemos ejemplos y recuerden que el domingo
esta semana, o sea, el domingo siguiente, tenemos el primer